equipo comunitario que puede dedicar toda su atención, su trabajo a las relaciones con todas las personas para que puedan participar con el menor gasto y coste personal en el proceso comunitario. La participación siempre tiene un coste, no es gratuita y no todo el mundo puede hacerlo en condiciones de paridad. Este es el trabajo del equipo comunitario. Sin ello es imposible garantizar la continuidad del proceso y aspirar a que la inclusión sea no un sueño, sino un objetivo alcanzable. Les auguro lo mejor. Bueno, este era Marchoni, que nos estaba dando esa reflexión para empezar este espacio de la importancia de ese comité comunitario, de esas personas que están, esas personas que cumplen ese rol del trabajador social comunitario. Mi nombre es Weidrarlet García Pavas, les presento a la compañera Jacqueline Mojica y estamos también con la compañera Omaira Uriana. Entonces, el día de hoy vamos a hablar del trabajo social comunitario. Para empezar, voy a hablar un poco como que hay unos modelos tradicionales. Hay tres modelos tradicionales y hay unos modelos alternativos. Los modelos tradicionales es la organización comunitaria, que esa organización comunitaria también se ha trabajado como por ejemplo los sindicatos, los comités de organizaciones, hay diferentes pues como organizaciones comunitarias. Hay otro modelo tradicional que es la planificación social. En esa planificación social están los proyectos sociales, están las personas los trabajadores sociales o las personas que ejecutan y desarrollan programas y proyectos sociales, valga la redundancia, y está el desarrollo comunitario, que el desarrollo comunitario tiene que ver como con ese también, uno de esos modelos tradicionales. En los modelos alternativos que se van viendo pues como a partir del tiempo está el modelo de análisis de necesidades, cuando el trabajador social analiza ciertas necesidades para la intervención. Está el modelo ecosistémico, que ya hemos visto un poco o se ha visto también en la teoría de sistemas de Brodel-Fender, creo que se pronuncia así, cuando una persona depende de varios sistemas y esos sistemas están interconectados. Esto también hace parte del modelo sistémico del trabajo social comunitario cuando se trabaja con redes. Está el modelo de prevención comunitario, que eso tiene que ver como con un análisis de visualizar ciertas problemáticas, evidenciarlas y posteriormente prevenirlas. Estos son algunos como de los modelos alternativos. Hoy vamos a hablar un poco de esos perfiles, de los roles, de las funciones y esos campos de actuación. Los campos de actuación, estos mismos donde se desarrolla el trabajador social comunitario, como lo es la salud, como lo es los medios de educación. Hay diferentes campos de acción, tanto públicos como privados. Entonces, por un lado voy a empezar pues como a hablar de las funciones. En esas funciones del trabajador social comunitario tenemos varias experiencias en relación a la organización, en relación a la distribución, en relación a la socialización, al control social, a la participación. Una de las apuestas más importantes, por ejemplo, en el trabajo social comunitario es la participación de las personas con las que trabajamos, porque es que el trabajo social comunitario, usted trabaja con la gente y para la gente, o sea, cuando lleguemos al territorio, cuando estamos con la comunidad, vemos pues cómo se habla de necesidades, la idea es evidenciar esas posibilidades y potencialidades que la misma comunidad puede subsanar y satisfacer. O sea, nosotros como roles de trabajadores sociales dentro de las comunidades acompañamos, guiamos, visualizamos y evidenciamos el potencial que hay entre ellos mismos para poder transformar las realidades. También reconocer que hay diferentes tipos de comunidades, tanto comunidades religiosas como comunidades rurales, comunidades urbanas. Hay diferentes comunidades
de acuerdo a las relaciones que tienen ellas con sus pares, pero como tal, el objeto del trabajo del trabajador social comunitario son las comunidades, es la persona, son las personas en comunidad como tal. Ese es como el objeto. Bueno, complementando a lo que Weider plantea, recordando entonces que estos modelos de intervención comunitaria son determinados de acuerdo al modo de actuar de nosotros los trabajadores sociales. Entonces, ahí, como lo decía nuestro compañero Weider, hay roles muy importantes, son muchos, pero entre los básicos sería ser asesores técnicos, o sea, directamente desde una metodología bien razonada. También podemos ser informadores, facilitadores y acompañantes de estos procesos. También facilitadores en el sentido de recursos y en el sentido de técnicas, ¿no? Como lo mencionaba al principio. Otra cosa muy importante que tenemos en cuanto a las funciones es ser guías, promotores, aquellos que, digamos, aceleren procesos, no en el sentido de la rapidez y la inmediatez, sino que animemos a las comunidades y motivemos a las comunidades a que realicen procesos comunitarios. Dentro de otros roles y funciones, nosotros específicamente, esto es como lo que orienta, ¿no? El saber investigar, el ser expertos en investigación para poder entregarle a la comunidad algo como con objetividad. Entonces, allí también podemos ser organizadores y defensores de los derechos y de las situaciones que las comunidades vivan. Debemos implicarnos, sí, en cada situación que viva las comunidades, ya sean coyunturales o ya sean problemas estructurales, ¿no? También podemos ser formadores y capacitadores, tener esa habilidad también de concientizar a las personas y de ayudarlos a que, primero por nuestra observación y por la misma autorreflexión de ellos, se pueda generar procesos comunitarios. Entonces, no sé si la compañera respecto a los roles y funciones nos quiera complementar algo. Buenas noches, compañero. Efectivamente, estos roles están bien definidos en nuestro quehacer profesional como en la parte comunitaria. Teniendo en cuenta todos estos roles, hay algo importante dentro de la profesión, un principio básico que nos lleva a trabajar los roles de forma correcta y nos lleva a trabajar todos los roles que a veces uno cree que no los está ejerciendo, pero que cuando uno tiene el principio de la vocación hacia nuestra carrera, podemos manejar y podemos distribuir bien estos roles y estas funciones. ¿Qué pasa? Por ejemplo, cuando tienes el principio de la vocación, puedes ser muy buen facilitador. Puedes enlazar todos los roles de facilitador, de guía, de defensor, de organizador, porque el organizador lo que hace es buscar, por ejemplo, el beneficio a favor de las comunidades que están de alguna u otra forma siendo intervenidas por el profesional de trabajo social. Esto es importante porque cuando ya tenemos el principio de la vocación, podemos ser personas que somos empáticas en este sentido, y lo hablo a una experiencia personal, laboral, con comunidades indígenas wayú, que hemos trabajado, en mi caso personal, hemos trabajado acá en la Alta Guajira, donde hemos podido ser participantes como ser garantes en resolución de conflictos familiares, conflictos interclaniles de una familia con otra. También hemos podido organizar actividades en pro y proyectos de desarrollo sostenibles para estas comunidades. Específicamente le hablo de una comunidad indígena que estaba siendo excluida de todo lo que tiene que ver con la sentencia que dictó la Corte, estaba siendo excluida por el Cerrejón, y nosotros mediante un grupo de trabajo
hablo a nivel personal, pudimos lograr que esta comunidad fuera ingresada dentro de la sentencia y se beneficiara con proyectos productivos como por ejemplo artesanías, el desarrollo y elaboración del plan de vida de la comunidad indígena Wayuu, de la comunidad de Parantarú. Se logró también establecer la creación de un pozo artesanal para poder sacar agua que en la zona es muy escasa. También pudimos hacer el enlace entre el Cerrejón y la comunidad para poder obtener algunos recursos laborales, o sea, cada persona pudiera tener acceso a un empleo por medio de Cerrejón, teniendo en cuenta el enfoque diferencial y los usos y costumbres. También pudimos, dentro de todas las partes de formación, pudimos hacer unos talleres que tenían que ver con recuperar la identidad cultural y la identidad artesanal de la comunidad. Entonces, de cierta forma, a veces uno cree que solamente utilizamos unos roles y cuando estamos trabajando con comunidad, por lo general utilizamos y manejamos todos los roles, o sea, utilizamos todos los roles paralelamente. Entonces, creo que analizando todo esto, pienso que si no tienes el principio de la vocación, no sería uno un buen trabajador social comunitario. Exacto, compañera, lo que dices es muy cierto. Si no hay vocación y si no hay esa capacidad de trabajar con las comunidades, es muy difícil como que mantener una interacción con ellos. Sería un trabajo desde el escritorio y pues tampoco sería ese el objetivo nuestro. Y también recordar, otra parte importante es el conocer a profundidad la realidad a la que nos vamos a enfrentar, ¿no? Antes de la inserción, empezar a indagar y pues luego la inserción a la comunidad también. De ahí es donde encontramos los campos de acción que se mencionan entre los más particulares, el aspecto de los territorios rurales. En ellos pues también tuve no la experiencia como trabajadora social, pero sí fui habitante de una zona rural por un tiempo y allí las comunidades tienen ciertas diferencias, digamos, en contraste a las comunidades urbanas, porque pues su modo de concebir las cosas son distintas, el modo de relacionarse también es un poco distinto, que desde afuera lo pueden ver un poco inferior, el campesino pues se ha sentido excluido y todo esto, pero sin embargo, mediante las juntas de acción comunal, ellos han mantenido como esa unidad recíproca por el bien de todos, para las carreteras terciarias, para el proceso y cultivo de sus cosechas. Entonces, es importante nosotros como trabajadores sociales, al momento de ir a las comunidades, a los campos de acción, conocer a fondo esas realidades. Otro campo de acción que debemos tener en cuenta y que nos compete es la parte rural, la parte urbana, y ahí pues nuestro compañero Weider, me imagino y creo que tiene más experiencia. Bueno, hay unos elementos estructurales y entre esos elementos estructurales está el territorio. Vemos pues como hay trabajo social comunitario con un enfoque rural y hay otro trabajo social comunitario con un enfoque urbano. Entre esos elementos estructurales no solamente encontramos lo territorial, sino también la población, la edad, el sexo, la historia. Entre esos elementos también vemos la demanda de colectivos, de sectores, de territorios y los recursos, que son muy importantes. Los recursos, los modelos de vida, los recursos colectivos, el marco histórico, y enfocado en estos elementos estructurales, el territorio, la población, la demanda y los recursos. Voy a comentarles una historia. Esta semana, precisamente el domingo, el lunes conmemoramos el día de las memorias trans. Entonces buscamos hacer un evento, como todos los años, desde la autogestión.
viví la experiencia, como lo llama Humaira también desde esos roles, y lo llama ella que es de esos roles, de acompañar la organización de este evento. En la organización que tuve en cuenta el territorio, que fue aquí en el centro de la ciudad, la población, que eran personas de disidencias, de personas LGBTI o disidencias sexuales de género, enfocado para personas trans, la demanda es del territorio, del colectivo, de los sectores. Hay unos sectores LGBT que nos apoyaron mucho, nos aportaron a algunas organizaciones sociales de Bogotá, nos aportaron con recursos para pagarle a los artistas, que también se sumaron artistas, que eso hace parte como de esos elementos estructurales que es la población. Yo con qué cuento, con qué recursos cuento, y esos son recursos humanos, que nos ayudaron con 2 ollas comunitarias, se hizo una pasarela, se hizo un espacio importante en dignificación de conmemorar las memorias trans, también una búsqueda de llegar a las plataformas de una ley integral trans y todo esto, pero en base a esta experiencia hablo de la gestión social, de ese aporte, aunque yo soy un trabajador social en desarrollo, en proceso, en aprendizaje, siento que los elementos del trabajo social comunitario me han aportado muchísimo para la elaboración de este proyecto, de este tipo de eventos. Como tal, podemos ver la diferencia también en el contexto. Una cosa es en lo rural, como nos lo narra Humaira, o lo rural o lo local también territorial de La Guajira, a lo de acá de Medellín, el contexto es totalmente diferente. Entonces esos elementos hay que tenerlos muy en cuenta a la hora de la intervención del trabajo social comunitario, elementos importantísimos en estos pasos, en lo que es la inserción, cuando visualizamos el territorio, en el diagnóstico que quedó mal escrito, pero el diagnóstico es lo que visualizamos para poder acompañar lo que visualizamos y lo que organizamos como proyecto social, en este caso ese ejemplo, la ejecución como tal, que es por ejemplo el proyecto, el evento y como tal, y la evaluación está en todo el proceso, podemos evaluar todo el proceso. Bueno, para continuar con otros 2 campos de acción muy importantes en donde el trabajador social a nivel comunitario se desenvuelve, es en la integración comunitaria desde las economías sociales. Un aspecto muy importante que se maneja y que un autor, Sarasola y Malagón, lo mencionan en un libro que realizaron en el 2009, fue acerca del cooperativismo, como una forma de emancipación comunitaria es el cooperativismo, donde las mismas personas por sí mismas se unen mutuamente, se ayudan mutuamente a través de una financiación, a través de distintas actividades que nosotros como trabajadores sociales podemos estar ahí con ellos en una forma de acompañarlos en su emancipación, por decirlo así, ante las distintas formas de exclusión o de explotación capitalista, por decirlo así. Aquí en Santander hubo una experiencia muy importante que yo creo que generó una estabilidad económica por un tiempo antes de que las cooperativas se convirtieran en negocio, porque hoy en día lastimosamente cambió la forma de concebirse, pero antes el campesinado, las personas de escasos recursos podían obtener ciertos préstamos a intereses muy bajos y de manera inmediata, y asimismo ellos generaban productos o recursos para poder sobrevivir, para saber vivir en la familia y para poder después salir adelante por sí mismos. Pues lastimosamente esto ha cambiado, entonces nuestro rol ¿cuál es? Ver qué actividades podemos realizar con ellos y como decía la compañera Mayra, que sea con lo que ellos, las habilidades que ellos tengan, ¿no? Para poder salir adelante. Y el otro campo de acción ya sería en la parte de la participación que nos mencionaba Marchoni, en cuanto a la comunidad como espacios de participación activa. Entonces, esto es muy importante, generar mecanismos de participación o concientizarlo. Ya si los compañeros quieren complementar para dar como fin a nuestro conversatorio. Todo esto que ya hemos hablado, debemos tenerlo siempre presente y claro para poder, cuando se haga la intervención, hacerlo de una forma ética, donde haya, donde se incluya la comunidad, porque pasa
muchas veces que los trabajadores sociales van a campo y resulta que hacen una actividad de intervención, pero no permiten la participación de la comunidad como tal. Entonces, todas estas herramientas que hemos visto nos sirven a nosotros para ir a trabajar como realmente es el trabajo social comunitario y no de una forma eh, superficial, como se hace muchas veces en campo. Entonces, creo que es algo que de hecho en esta materia ha sido fundamental para nuestro conocimiento académico y que seguramente vamos a aplicar en nuestra vida profesional. No sé si el compañero Weider quiera complementar algo. Muchas gracias por este espacio, y la idea es seguir construyendo precisamente desde esa ética profesional, desde abordar elementos, metodologías, técnicas e instrumentos que nos aporten a la inserción, el diagnóstico, la ejecución y la evaluación, y que es construir con la gente y para la gente. Precisamente es eso, construir con la comunidad. Muchísimas gracias.